Buda solía decir que la lengua es como un cuchillo muy afilado, uno que puede cortar sin derramar una sola gota de sangre, y tal vez, tú ya lo sepas, tal vez ya has sentido el filo de tus propias palabras, o peor aún, el filo de las palabras de alguien más, porque las palabras no siempre sanan, a veces, lastiman más que cualquier herida física. Una palabra mal dicha puede quedarse grabada en el corazón por años, y aún así, seguimos hablando sin pensar, sin medir, sin conciencia. ¿Te ha pasado? ¿Has dicho algo por impulso y luego te has arrepentido profundamente? ¿Has querido volver el tiempo atrás, solo para no haber abierto la boca en ese instante? Vivimos en un mundo donde todos hablan, pero pocos escuchan. Donde todos opinan, pero nadie se detiene a sentir. Nos enseñan a hablar desde pequeños, pero casi nunca nos enseñan a callar. Y sin embargo, el verdadero poder no está en lo que decimos. Está en lo que somos capaces de guardar, está en el silencio, ese silencio profundo, incómodo a veces, pero inmensamente sabio. El silencio es un maestro invisible, es el lenguaje de los sabios, de los que han aprendido a mirar hacia adentro, y es allí, en lo más profundo de ese silencio, donde empieza el verdadero cambio. Hoy quiero invitarte a detenerte, a escuchar, a no correr, no huir, no distraerte, porque lo que voy a contarte no es solo una historia, es una puerta hacia una enseñanza ancestral, una historia budista y zen que ha cambiado la vida de muchas personas, y si estás listo para recibirla, quizás también cambie la tuya. Quédate hasta el final, porque en las próximas palabras, no solo encontrarás sabiduría, vas a descubrir algo que tal vez habías olvidado, que dentro de ti hay una calma esperando ser despertada, y esa calma, amigo mío, empieza con el silencio. El monje, con una mirada serena e imperturbable, observó al rey por unos segundos y luego le propuso algo inesperado. Durante los próximos 15 días, quédate aquí conmigo. No como rey, ni como gobernante, sino como un ser humano más. Abandona tu corona, tu poder, tu voz, no hables. No des órdenes. No busques respuestas afuera, solo siéntate en silencio. Observa. Escucha tu mente. Mira hacia adentro. El rey lo miró con sorpresa. 15 días en completo silencio, sin hablar, sin actuar, sin controlar nada, para alguien que había construido su vida tomando decisiones, dando órdenes, buscando siempre el control. La propuesta era absurda, y sin embargo, algo en la voz del monje, en su mirada llena de paz, lo hizo dudar de su certeza. Quizás, pensó, ese silencio que tanto evitaba, era justo lo que necesitaba. Con un suspiro profundo, el rey aceptó, dejó su corona a un lado, y comenzó el experimento. El primer día fue una batalla. Su mente era como un campo de guerra. Pensamientos, recuerdos, culpas, deseos, preocupaciones, todo mezclado en un ruido insoportable. Estaba acostumbrado a estar ocupado, a distraerse, a resolver problemas, pero ahora no había nada que hacer, solo estar. Solo observar. Solo sentir. El silencio, en vez de paz, al principio le pareció una tortura. Quería hablar, quería moverse, quería hacer algo, cualquier cosa, pero resistió. Tal como el monje le había pedido, se mantuvo quieto, y entonces, al caer la noche, algo sucedió, algo que no había experimentado en mucho tiempo. En medio de aquel silencio incómodo, una pequeña chispa de paz comenzó a nacer. Como una llama débil que intenta encenderse en medio de la tormenta. No era una paz total, ni definitiva, pero era un destello, un suspiro del alma. Por primera vez en años, el rey no sentía la necesidad de huir de sí mismo, y eso era el comienzo de algo profundo. Con cada día que pasaba, el silencio se volvía más denso, más envolvente. El rey, al principio tan inquieto, comenzó a notar pequeños detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. El canto de los pájaros, tan armonioso, tan lleno de vida, el susurro del viento, como si la naturaleza misma susurrara secretos al oído, y los rayos del sol, suaves y dorados, que tocaban las hojas con una delicadeza que le parecía mágica. Antes, el rey nunca había tenido tiempo para estas pequeñas maravillas. Su vida estaba llena de ruido, de demandas, de responsabilidades, de expectativas. Siempre había estado buscando la siguiente tarea, el siguiente problema a resolver, la siguiente victoria que celebrar. Pero ahora, en este retiro de silencio, todo eso parecía tan lejano. Lo más sorprendente de todo, era lo que comenzó a suceder dentro de él. Por primera vez en su vida, el rey empezó a escuchar su propia voz interna, esa voz que, durante tanto tiempo,
había ignorado, esa voz que había quedado ahogada bajo capas de ruido exterior, comenzó a escuchar sus emociones, sus miedos, sus deseos no cumplidos, y a medida que lo hacía, algo curioso ocurrió, ya no luchaba con sus pensamientos, no los rechazaba, ni los escondía. Simplemente los observaba, y esa observación, esa simple conciencia de su propia mente, comenzó a calmar el torbellino interno que lo había acompañado durante años. Ya no sentía la necesidad de escapar de sus pensamientos, los aceptaba, los dejaba ser. A los 10 días, la paz interior que buscaba comenzó a asentarse dentro de él. Era como si todo el peso de sus años de gobernar, de tomar decisiones, de ser el rey hubiese comenzado a disolverse. El silencio, en lugar de ser vacío, se convirtió en un espacio lleno de claridad. El día 12, algo aún más extraordinario sucedió. El rey entró en un estado de meditación tan profundo, tan completo, que olvidó por completo que alguna vez había sido rey. Olvidó sus títulos, sus riquezas, su poder. En ese momento, solo existía él, en su más pura esencia, conectado con la paz de la naturaleza y el flujo de la vida. Ya no había prisa, ya no había metas que alcanzar, ya no había nada que demostrar, y en ese espacio de completa serenidad, comprendió algo crucial. El silencio no solo le estaba trayendo paz, le estaba devolviendo su humanidad. Al final de los 15 días, el rey se acercó al monje, con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos. Estaba visiblemente transformado. Había algo en su mirada que antes no estaba allí, una paz profunda. Una serenidad que emanaba desde su ser. Se arrodilló ante el monje, como si de alguna manera, también estuviera ante su propia verdad. Maestro, ya lo entiendo, dijo, su voz quebrada por la emoción. El monje lo miró, tranquilo y sereno, como quien sabe que el camino hacia la comprensión es largo, pero inevitable. ¿Y qué has comprendido?, preguntó el monje, sin prisa, dejando que el rey tomara su tiempo. El rey respiró profundamente, como si las palabras que estaba a punto de decirle fueran las más importantes de su vida. Se quedó un momento en silencio, como saboreando la lección que acababa de aprender. Hablaba demasiado, comenzó, mientras sus ojos se llenaban de una comprensión dolorosa, pero liberadora. Me desgastaba hablando de otros, quejándome, buscando constantemente la aprobación de los demás. Mis palabras estaban llenas de ruido, siempre hablando de lo que no tenía, de lo que me faltaba. Siempre buscando respuestas afuera, pero ignorando lo que mi alma realmente necesitaba escuchar. Por un momento, el rey se detuvo, como si las palabras estuvieran penetrando más profundamente en él mientras las pronunciaba. Parecía como si la totalidad de su ser estuviera despertando de un largo sueño, y lo peor de todo, es que este ruido me alejaba de mi propio corazón, no me permitía escuchar lo más importante. Mi alma nunca había dejado que mi ser interior hablara, porque estaba demasiado ocupado llenando el espacio con mis propios ruidos. Nunca había tenido el valor de estar en silencio conmigo mismo. El monje sonrió, una sonrisa llena de sabiduría, como quien sabe que el silencio tiene un poder mucho más grande de lo que el rey podría haber imaginado. Exactamente, respondió el monje, con una voz suave pero profunda. El silencio no es vacío, no es ausencia. El silencio está lleno de respuestas, está lleno de la sabiduría que habita en ti, está lleno de todo lo que has estado buscando fuera de ti mismo, pero que en realidad siempre estuvo dentro. El rey, con el rostro iluminado por una nueva comprensión, levantó la mirada al monje y vio en él algo más que un simple maestro. Era el reflejo de lo que él mismo podría llegar a ser, un hombre en paz, sabio, que no necesitaba buscar más, porque ya lo tenía todo dentro de sí. Hoy en día, muchas personas viven de la misma manera que ese rey, con la mente sobrecargada, abrumada por pensamientos que no cesan. Nos levantamos por la mañana con la sensación de que debemos cumplir con 1.000.000 de expectativas, cumplir con los demás, hacer todo lo que se nos exige. Nos encontramos buscando fuera de nosotros lo que solo puede encontrarse dentro, como si el mundo exterior tuviera las respuestas a nuestras preguntas más profundas. Vivimos atrapados en una carrera constante por obtener más reconocimiento, más dinero, más aprobación, pero lo que no vemos es que en esa búsqueda frenética nos alejamos de lo único que realmente importa, nuestra paz interior. Hablamos sin parar, llenamos el aire con palabras vacías, comentarios sin sentido, opiniones que muchas veces ni siquiera hemos procesado bien. Nos distraemos hablando de lo que no podemos cambiar, opinando sobre los demás, criticando,
buscando culpables, buscando justificaciones, lo hacemos sin darnos cuenta de que estamos llenando el espacio con ruido, y ese ruido apaga nuestra capacidad de escuchar lo que realmente necesitamos escuchar. A nosotros mismos es fácil caer en la trampa de creer que hablar es una forma de conectar, que la cantidad de palabras que usamos refleja nuestra importancia, nuestra presencia en el mundo. Pero, ¿alguna vez has notado cómo, cuanto más hablamos, más vacíos nos sentimos? Las palabras, aunque poderosas, tienen una energía que, mal dirigida, puede dejarnos drenados, confundidos, desconectados de nuestra propia esencia. Nos llenamos de ruido y, sin saberlo, nos alejamos más y más de nuestra paz interior, como si fuéramos barcos a la deriva en un mar de palabras y opiniones ajenas. Y mientras más nos alejamos de esa paz, más buscamos respuestas fuera, más buscamos llenar ese vacío con cosas materiales, con validaciones externas, sin darnos cuenta de que el único lugar donde las respuestas realmente pueden encontrarse es dentro de nosotros. Pero hay algo que puede cambiar todo esto: el silencio. El silencio es un portal, una puerta hacia un mundo mucho más profundo y sabio que el bullicio que nos rodea. Cuando eliges quedarte en silencio, cuando decides hacer una pausa y apagar el ruido externo, el mundo exterior se desvanece, y lo que aparece es tu mundo interior, un mundo que siempre ha estado allí, pero que solo puedes descubrir cuando te permites estar en silencio. El silencio no es ausencia, es presencia, es el espacio en el que te encuentras con tú. Ser más auténtico es la oportunidad para escuchar tu alma, para conectar con esa sabiduría profunda que llevas dentro de ti. En el silencio no hay juicios. No hay prisa. No hay máscaras que poner, solo eres tú, en toda tu autenticidad, sin las expectativas de los demás, sin el ruido del mundo, y en ese lugar, en ese espacio vacío de palabras y pensamientos ajenos, nace la verdadera libertad, la libertad de ser quien realmente eres, sin las restricciones de lo que otros esperan de ti o de lo que crees que deberías ser. El silencio es lo que nos permite conectar con nuestra verdadera esencia. Es en ese espacio donde encontramos la paz que hemos estado buscando, donde podemos reconocer que no necesitamos nada más fuera de nosotros para estar completos. No importa lo que el mundo diga, no importa el ruido externo. Cuando estás en silencio, encuentras la única voz que realmente importa, la tuya, y esa voz, en su quietud, tiene el poder de guiarte, de mostrarte el camino hacia la paz, la claridad y la libertad. Así que la próxima vez que sientas el impulso de hablar sin parar, de llenar el espacio con ruido, haz una pausa, permítete estar en silencio, escucha lo que hay en tu corazón, deja que el silencio se convierta en tu portal hacia una vida más plena, más auténtica, más en paz, porque ahí, en ese espacio, es donde todo lo que realmente necesitas ya está esperando por ti. Y tú, ¿cuándo fue la última vez que te regalaste un momento de verdadero silencio? No me refiero a simplemente estar en una habitación sin ruido. Me refiero a apagar el mundo, a desconectar de las notificaciones, de las redes sociales, de las opiniones de los demás, a dejar de correr detrás de todo y simplemente respirar, estar contigo. Escucharte, sentir, sin tener que explicar nada, observar tu mente sin juzgarla, permitir que el silencio te abrace como un viejo amigo que siempre estuvo ahí, esperando a que regresaras. Tal vez, solo tal vez, ha llegado ese momento, el momento de dejar de buscar respuestas afuera, de dejar de distraerte con lo superficial, de apagar el mundo y encenderte a ti, porque cuando te enciendes por dentro, ya no necesitas tanto de afuera, tu luz comienza a guiarte. Tu silencio comienza a hablar, y lo que antes parecía confuso, se aclara, lo que antes dolía, se disuelve, y lo que siempre has estado buscando, te encuentra. Si esta historia resonó contigo, no te la guardes. Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame, ¿qué parte te tocó más? ¿Qué descubriste en ti mientras escuchabas esta historia? Cada palabra tuya puede inspirar a alguien más. Comparte este video con esa persona que sabes que lo necesita, alguien que lleva tiempo sintiéndose perdido, agobiado, con el alma cansada. Tal vez este mensaje sea justo lo que estaba esperando para reencontrarse consigo mismo. Y si quieres seguir explorando el camino de la sabiduría, la paz interior y el autoconocimiento, suscríbete ahora a esta comunidad de buscadores, aquí, en este espacio. Honramos el silencio, celebramos la introspección y cultivamos juntos la paz que el mundo tanto necesita, porque al final, el silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia más profunda de ti mismo. Es donde empieza la verdadera transformación, y ese camino empieza ahora.